estamos de regreso. Esto es el Noticiero de la Salud con el doctor Eric Estrada. Y como ya les comentaba, estamos en un programa especial de desintoxicación, donde en un segmento anterior usted nos comenta que los mecanismos de desintoxicación del organismo comienzan a dejar de funcionar con todas las cosas tóxicas que nos comemos. Con la violación a todas las leyes de la naturaleza. Exacto. Entonces, ahora viene el alimento saludable de la semana, que viene muy a propósito. ¿Cuál es, licenciada? Ay, es maravilloso por donde lo vean. Este alimento saludable de la semana es el licuado revitalizante de la doctora Edita Hernández, que es una bomba de nutrientes. Es una bomba de salud. De salud, de antioxidantes. Es maravilloso. Sí, este licuado es una tesis de maestría en nutrición. Es una tesis de maestría en bioquímica de los alimentos. Y claro, fue una tesis vivencial para la doctora Edita Hernández, desahuciada, con cáncer terminal, con metástasis generalizada, a los 19 años, con cáncer de matriz, tumores en todo el cuerpo. Le dijeron, Edita, nomás porque estás joven, vas a vivir quizá 6 meses. O sea, ya tenía metástasis. Metástasis generalizada. Y entonces estaba de moda, estamos hablándole de hace 70 años. De hace 70 años. Hace 70 años, la doctora Edita Hernández vivió el desahucio, y entonces un médico que fue a estudiar naturismo a Alemania, también médico alópata, oncólogo, el doctor Carlos Casanova Valenti, le dijo a Edita Hernández, si a partir de hoy no comes nada cocinado, a partir de hoy no comes ningún alimento de origen animal, te puedes curar de cáncer. Hace 70 años, era una verdadera locura. Edita Hernández lo hizo, pero vamos a ver el relato. Pues sí, acompáñenos a ver la siguiente cápsula. Proponemos al licuado revitalizante doctora Edita Hernández como el alimento saludable de la semana. El licuado revitalizante fue el resultado de una tesis de maestría en bioquímica de los alimentos de la doctora Edita Hernández Peralta, con el fin de averiguar las razones bioquímicas por las cuales no se murió cuando fue diagnosticada con cáncer de matriz terminal, con metástasis generalizada, a la edad de 19 años, con una esperanza de vida de 6 meses. Edita Hernández murió sin cáncer a la edad de 86 años, así que dedicó su vida a estudiar la bioquímica de los alimentos crudos, frescos y orgánicos, comenzando por la carrera de medicina con la especialidad en oncología. Posteriormente, hizo todas las especialidades médicas, además de nutrición y un posgrado en microscopía electrónica, para hacer los estudios histopatológicos de los tejidos tumorales, célula por célula. Diseñó un licuado de 2 litros como dieta cruda para un día, para una persona de 60 kilos, como dieta básica única, o agregando además frutas, verduras y semillas oleaginosas, pero con énfasis en no consumir ningún alimento de origen animal y ningún alimento cocinado, por recomendación de las escuelas de naturismo de Alemania en los años 30, de las cuales egresó el doctor Carlos Casanova Valenti, quien además de ser médico alópata, tiene la especialidad en oncología en los Estados Unidos. La doctora Edita estudió la dieta vegetariana cruda en 40,000 pacientes y el doctor Casanova en 60,000. Ambos con una eficacia de al menos 90%. El 10% que no observó la recuperación de su salud fue porque no quiso hacer la dieta. El licuado se hace con un betabel grande, 3 zanahorias grandes, 5 ciruelas pasa sin hueso, 3 ramas de perejil, 3 ramas de berros, 3 ramas enteras de apio, 2 cucharadas soperas de almendras y otras 2 de linaza. El resto de un vaso de licuadora de 2 litros se llena con gajos de naranja o toronja o cualquier otra fruta. Muy bien licuados los ingredientes y sin colar, para su consumo en 24 horas. 100 gramos de licuado revitalizante en polvo aportan 487 kilocalorías. Contiene el 15.4% de proteína, 50% de carbohidratos, grasa total 25%,
de la cual el 35% de ese 25% respondió al linolénico omega 3, el 26% al linoleico omega 6, el 27% al oleico omega 9. El contenido de minerales en miligramos por cada 100 gramos: hierro 40, calcio 53, magnesio 186, potasio 1370, sodio 300 y fósforo 471 miligramos. Además, contiene todas las vitaminas y varios antioxidantes. Es maravilloso, doctor, porque para la gente que apenas nos empieza a conocer y que piense que esto de la dieta vegetariana cruda es una locura. O es una ocurrencia nueva. O es una ocurrencia, o que a lo mejor piense que aquí el doctor está medio enajenado con estas cosas del vegetarianismo y todo eso. Desde hace 70 años. Hace 70 años que se estudió. ¿Que se estudió? En las escuelas de naturismo de Alemania, Francia, Italia, España. O sea, en toda Europa hay una corriente científica de naturismo desde hace 100 años. Claro, en México, con nuestros vecinos del norte, de medicina alópata, pues obviamente nunca se le dio importancia a la medicina de la naturaleza. No, y al contrario, la comida rápida, eso sí. Entonces, la civilización norteamericana se caracteriza por tener al 98% de su población enferma en la edad adulta. 98%. En México, 93% enfermos. O sea, ¿cómo puede uno plantar cara frente a un medio de comunicación y hablar de que en México se vive saludable? Claro. O en Estados Unidos, cuando más del 90% de la población vive enferma. Pero, señor, señora, es bueno que usted sepa que hay libros científicos. Y lo más interesante de Edith Hernández es que después de haber hecho oncología, pediatría, ginecología, todas las especialidades médicas. Pensando en que en cualquier momento se podía morir. Sí, Edith Hernández estudió nutrición para explicarse a sí misma por qué se curó de cáncer totalmente. Con la simple dieta. Y sin tomar ningún medicamento alópata, ninguna quimio, ninguna radiación, ninguna cirugía. Si tenía más de 200 tumores, ¿qué le iban a operar? Claro. Y Edith Hernández se curó a los 19 años con dieta vegetariana cruda. Se puso a estudiarlo. Al ver las histopatologías que hacían los médicos especialistas para diagnosticar qué tipo de cáncer era, pues son plastas de células. Y la doctora Edith hizo otro posgrado en microscopía electrónica para hacer biopsias célula por célula. Yo le voy a anexar fotografías de las biopsias de una sola célula, con cáncer, y del mismo paciente sin cáncer. 40,000 casos de la doctora Edith Hernández. 40,000 casos con pura dieta. Con pura dieta. Y 60,000 casos con el doctor Carlos Casanova Valente. O sea, 100,000 casos de cáncer curados solo con dieta vegetariana cruda. Obviamente eso llama la atención a cualquiera. Y usted ya escuchó que este licuado revitalizante de betabel, zanahoria, ciruela pasa, perejil, apio, berros, almendras, linaza, gajos de naranja o toronja o cualquier otra fruta, 2 litros por día, es suficiente para hacer al menos 3 evacuaciones sólidas, hacer al menos 1,5 litros de pipí. Obviamente hay que tomar agua. Claro. Y claro, ya no más falta hacer un poco de ejercicio, un poco de sudoración. Y entonces se le dio la oportunidad al cuerpo humano de realizar los mecanismos de desintoxicación. Esos que quizá ya tenía medio parados o lentos, aletargados. Obviamente, cuando uno está en una enfermedad terminal, es porque los mecanismos, ninguno se funciona. detuvieron ya. No funciona. Hay un envenenamiento permanente. Ese envenenamiento se le llama cáncer cuando se reproducen las células. Se le llama artritis cuando se deforman los huesos. Se le llama hipertensión cuando las arterias se llenan de grasa o simplemente sube la presión por sal. Se le llama diabetes al envenenamiento por azúcares y no gastarlos, quemarlos a través del ejercicio. O sea,
en este programa podemos decir que el envenenamiento es equivalente a la enfermedad. Claro. Y dependiendo de la genética de cada quien se va a manifestar diabetes, artritis, cáncer o infarto. Ya dependiendo de la genética de cada quien. El envenenamiento es generalizado. Pero obviamente aquí le estamos diciendo paso a paso qué hacer y cómo hacer. Y claro, le vamos a explicar los mecanismos. Pero aquí lo importante es saber que las leyes de la naturaleza que rigen la vida del animalito humano como especie del planeta Tierra son las mismas leyes que rigen a cualquier primate, mamífero, herbívoro. Y ahí es donde viene el primer gran descubrimiento científico que se sabe hace más de 100 años y que yo comencé a estudiar hace 40 años a nivel experimental en ratones herbívoros, en ratones omnívoros. O sea, la rata es omnívora, el hámster es herbívoro. Ahí me di cuenta qué pasa con el ser humano y por qué se enferma. Pues sí, y por lo pronto aquí hay una muy buena propuesta, ya sea que usted esté enfermo o que esté sano, el licuado revitalizante. Sí. Pruébenlo, les va a encantar. Y bueno, vamos a una pausa y seguimos con el tema. Esto es el Noticiero de la Salud con el doctor Eric Estrada.